lugar. Y sabes que vengo con toda la presión del mundo. Los primeros días que me invitaron, me dijeron: varón, yo quiero que lleves una palabra de fuego. Y después hablé con la pastora y me dice: varón, quiero que traigas una palabra de fuego. Y sabes que tenés que estar ungido, tenés que estar, creo yo que tenés que estar en línea con Dios ante tanta presión. Sabes que hoy estoy en el compromiso de poder impartirte una palabra de Dios. Para mí es un privilegio, de verdad, estar en este lugar. No lo conocía, a la pastora no la conocía, bueno, a cada uno de los chicos, al único que conocí fue a Ricardo, que nos encontramos en San Lorenzo en una noche de reunión y también ahí hicimos contacto. Así que yo voy a pedirte que a los chicos los puedan poner en modo de silencio, si los pueden sujetar por ahí. A todos los que están, les voy a pedir su atención, por favor, porque tengo algo de parte de Dios que me ha conmovido Dios a traer esa palabra. Y Ricardo me dice: varón, quiero que traigas una palabra que yo escuché de vos. Y le digo: yo estaba en duda y en oración a Dios por ministrar una palabra. Y él, cuando dijo esto, confirmó. Así que yo voy a pedir que te sientes, que tomes tu lugar, que te relajes y que disfrutes de lo que Dios hoy va a servirte en la mesa. Porque estás en un lugar donde Dios está por servir la mesa y está por lanzarte un pan que cae del cielo, palabra de vida para tu vida. Y no porque yo lo diga, no porque yo, como dijo la pastora, no porque uno, sino por la misericordia de Dios, hoy Dios va a ministrar tu vida. Amén. Es un placer estar en este lugar. Yo quiero que vaya rápidamente conmigo al segundo libro de Samuel. La verdad que los músicos, un espectáculo hermoso, y la alabanza, la adoración a Dios es muy esencial cuando hay un altar para Dios. Y hacerlo con la mejor calidad, con excelencia, es lo que nosotros, hijos de Dios, somos dignos de destacar, porque somos hijos de un Padre que es perfecto y que es excelente y que todo lo hace bien. Y bueno, yo soy baterista. Cuando no predico me dedico a tocar batería y soy así también anormal como todos los bateros. Pero en este caso me toca predicar y hoy disfruté de la alabanza. Ustedes me pueden ver ahí a mí saltando. Yo he ido a varios lugares y me dicen: hermano, usted está en el primer amor, porque yo salto y danzo. Y hace 10 años que estoy en el primer amor. Y le digo: yo creo que eso no se tiene que terminar nunca. La alabanza a Dios, el fuego, la unción, la adoración a Dios, porque uno le canta a Dios. Y uno le dice de su persona, expresa a Dios. Le dice: Dios, yo soy libre, te amo, siento esto, siento aquello. Y uno lo expresa. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy así. Hasta cuando toco la batería, yo sé que Dios me permitió ministrar en el altar. Y no es cualquier cosa. Y dice que Dios había elegido una cierta tribu. Había muchas tribus, pero Dios eligió una en especial. Y le dijo: estos darán sacrificios de alabanza en mi altar. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada músico. Como decía aquí la señorita que pasó a cantar, y ella decía que no somos cualquier cosa y que no nos sintamos cualquier cosa, sino que Dios en su tiempo, Él va a exaltarnos. En su tiempo Él va a mostrarnos lo que valemos. Para Él ya nos vio lo que nosotros valemos. Pero Él quiere procesarte para que veas también lo que vales. Y a mí hace 10 años que todavía sigo intentando ver si valgo algo. Pero Dios todos los días me mima y me recuerda que la entrega en aquella cruz fue por mí y que toda una sangre derramada fue por mí. Así que valgo sangre divina. ¡Aleluya! Así que ve al libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Capítulo 18.
Es una historia que a mí me encanta, y si la puedes escuchar y atesorarla en tu corazón, es una historia fascinante. Segunda de Samuel 18, verso 33. Cuando lo tienen me dicen amén. Amén. Dice así, segunda de Samuel 18, verso 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Hasta ahí no va la palabra. Y esta es una palabra que cuando yo la leí, cuando yo la descubrí que estaba en la Biblia, dije, si algún día Dios me permite ser productor de películas o escribir un libro, quisiera escribir esta historia que está acá en la Biblia. Una historia que cualquier productor podría hacer fortuna con una historia bíblica. Y está en la Biblia. Y aquellos que en algún momento pensaron ser productores, o imaginaron escribir un libro, o pensaron, o tienen el deseo, o están en eso. Esta historia es una historia de esas que podría estar plasmada en cualquier libro, podría estar en cualquier cartelera de cine. Es una historia fascinante. Y esta historia no empieza acá, sino que empieza hace mucho tiempo atrás, hace unos años atrás. Dice que había un rey llamado David. Y este rey David dice que tenía mujeres, tenía concubinas con él. Y en eso dice que él tiene un primer hijo con su primer matrimonio y llama a ese hijo Amnón, el primogénito de David, el primer hijo que había tenido David. Y dice que cuando él tiene esto, después de varias mujeres, en el tercer caso, en el tercer matrimonio, tiene otra pareja de hijos, tiene un hijo varón y una mujer. Y en eso nace Absalón y Tamar. Dice la Biblia que eran hermosos. Y resulta que un día, dice que Amnón, el primogénito, el primer hijo de David, estaba enflaqueciendo, iba poniéndose pálido y se iba haciendo flaquito y delgado. Y como que andaba bajoneado el tipo. Entonces dice que uno de los primos de él, que era sirviente, le dice: Señor, te veo que andás medio triste, estás enflaqueciendo y no me lo vas a decir. Y le dice: ¿sabes qué pasa? Le dice Amnón: es que estoy enamorado. Y aquellos que alguna vez estuvimos enamorados, por ejemplo, a mí me pasó que a los 14 años me enamoré fuertísimamente. Y me enamoré y no fui correspondido. Y en eso, yo me acuerdo que mamá me decía: Saúl, vení a comer. Y yo me encerraba en la pieza y dibujaba corazones en toda la pared, dibujaba corazones y escribía el nombre de esta chica y yo. Y me imaginaba cómo iba a ser nuestro matrimonio, cómo iba a ser nuestros hijos, me imaginaba cómo iba a ser la boda. Y yo estaba ahí y ponía música que obvio no era la cristiana, ponía música secular, y cuando hablaban de amor yo decía: wow, ese tema me hace acordar a esta persona. Y yo imaginaba, y me imaginaba cómo la abrazaría y la besaría. Y mamá me decía: Saúl, vení a comer. Y yo ahí: cállate, no quiero comer. Porque uno está ahí. Y mi mamá me decía: vos debes estar enamorado que no querés comer. Y dice: mirá, cada vez más flaco. Y antes era más flaco. Y me dice: vení a comer. Y yo no quería. Entonces, este Amnón dice que iba enflaqueciendo, estaba triste y estaba enamorado. Y él dice que estaba triste porque él sabía que de quien estaba enamorado, él no podía hacerle daño. Resulta que era su hermanastra, por parte de otra madre y por parte de un mismo padre. Eran hermanastros. Y dice que le dice: ¿sabes qué? Estoy enamorado. ¿Y cuál es el problema?, le dice este sirviente. Dice: el problema es que es mi hermana de la que estoy enamorado.
dice la Biblia que él estaba enfermo de amor por Tamar. Y entonces este sirviente le dice, pero ¿cuál es el problema? Que estés enamorado. ¿Y cuál es el problema? Que sea ella. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a idear un plan. Y yo te voy a decir cómo. Vas a fingir de que estás enfermo, que estás acostado. De seguro va a venir el rey, porque sos el primogénito. Al enterarse de que estás mal, él va a venir a visitarte. Y cuando él te diga qué es lo que querés, ay, decirle que necesitas que alguien de la familia te sirva en la boca porque no confías en los sirvientes. Así que para entrar en confianza, que te mande alguien de la familia. Y ahí cuando él te diga quién, pues le decís, envía a Tamar. Y cuando la tengas a Tamar en tu casa, ahí vas a poder aprovechar la situación. ¿Te gustó? ¿Te gustó la idea? ¿No? Fingió estar enfermo. Y dice que pasó tal cual lo habían planeado. Vino el rey, le preguntó qué quería, le dijo que venga a Tamar, mandó el rey a buscar a Tamar, la trajo. Y dice que ella hizo 2 hojuelas. Serían unas tortas asadas, torta a la parrilla, tortilla. Nosotros fuimos a Jujuy, yo fui a Jujuy, y en Jujuy le llaman bollo a unas tortas así. Entonces hicieron como una especie de bollo, una especie de torta asada. Y dice que ella le estaba amasando y él le dice, querida, cuando termines las tortillas, las tortas, por favor tráemelo a la pieza. Ella, inocente, hizo las tortas, amasó y las llevó a la habitación. Y cuando ella entró, dice que Amnón dio una orden que todos los guardias que estaban en la casa y que estaban alrededor salieran. Y cuando salieron todos, dice que él agarró a Tamar y empezó a forcejear con ella. Y en eso que empezó a forcejear, dice que ella le decía, no hagas tal vileza conmigo, porque serás tenido como uno de los perversos en Israel. Eso no se hace, soy tu hermana. Y él dice que no oyéndola, porque estaba enfermo de amor, dice que no la escuchó. Y agarró y abusó de su hermano. Y dice que después que él se sacó las ganas, en una forma criolla y argenta, se sacó las ganas, dice que vino un novio, y el novio que le nació fue mayor que el amor que le tenía. Así que ahí tienen, chicos, cuando alguien te promete el sol, la luna, las estrellas, mujeres, que hay un dicho que dice, a las mujeres se la conquista por la labia y al hombre por los ojos. Hay veces que el hombre persea a la mujer y la endulza y está enfermo de amor. Y yo siempre digo, si hay un tipo que te toca en las partes íntimas, ese tipo no está enamorado, ese tipo está enfermo de amor por vos. Y enfermo no habla bien de estar enamorado. Si alguien te toca las partes íntimas y no te respeta hasta el matrimonio, ese tipo es un maleducado que no va a controlar sus manos cuando tenga que pegarte, o no va a controlar tus sentimientos cuando tenga que herirte. Y eso es lo que hizo Amnón. Dice que se sacó las ganas y dice que aborreció a su hermana y le dijo, ella dice que le decía, ahora me hiciste este mal, ¿a dónde voy a ir yo con esto? Peor cosa es que me eches a la calle. Y él dice que no la escuchó y mandó que vengan los guardias y que la saquen. Y cerró la puerta y dice que ella vestía un vestido de color que las doncellas de la época sabían usar. Y yo me imagino que esta doncella habrá tenido sueños, habrá tenido pensamientos, habrá soñado llegar a sus 15, habrá soñado llegar al altar con su príncipe azul, vestida de blanco, pero de repente un perverso irrumpe en su camino y destruye todos los sueños. Este era Amnón. Ella rasga su vestido de color y sale tirándose ceniza en señal de dolor por la calle y va hasta la casa de Absalón, su hermano. Y cuando llega a la casa de Absalón, Absalón le dice, ha estado contigo, Amnón, tranquila, él es tu hermano.
Absalón trata de consolar a su hermana golpeada, abusada. Y entonces en eso dice que Absalón espera que el rey David haga algo, porque hay una violación en Israel. Y espera la justicia del padre, que nunca llegó. Y pasan 2 años y Absalón idea un plan maquiavélico. Y dice, yo tengo ovejas en las cuales voy a esquilarlas. Y él planea hacer una especie de peluquería canina. Le sacaba la lana a la oveja y juntaba toda esa lana y hacía un fiestón para que todos disfruten de la noche. Y en esa noche dice que David Absalón va al rey David y le dice, rey David, yo quisiera que tú vengas a esta fiesta que yo estoy organizando. El rey David dice, no puedo, estoy ocupado, de verdad, si pudiera voy. Dice, bueno, si vos no podés venir, por lo menos mandá uno de tus hijos que te represente. Mándalo a Amnón, a tu primogénito. Pero dice, ¿para qué quieres que vaya? Y porfió con el rey hasta que el rey le dijo, bueno, está bien que vaya. Y dice que Amnón fue a la fiesta. Y Absalón había planeado que cuando Amnón estuviera tomado, estuviera bien borracho, vaya y pagó unos bandidos para que maten a Amnón, al violador de su hermano. Y en esa noche empezaron, viste, las típicas fiestas, que de repente se escucha música. Yo, por ejemplo, ahí cerca de mi casa, se escuchaba a veces música en los clubes, y de repente se arma, ¡bah! Y todo el mundo corriendo para acá, para allá. Y en esto pasó algo igual. De lo bien que venían con las danzas, con la fiesta, de repente se arma un griterío, se arma una de voces, gente gritando para acá, para allá. Habían matado a Amnón, el primogénito de David. Llega la noticia al rey David y le dice, rey David, han matado a tu hijo. Esto lo había hecho Absalón, que tenía planeado desde el día que Amnón violó a su hermano. Y pasaron 2 años. Dice que Absalón se siente descubierto y huye a Siria, a Jericim. Y ahí dice que se oculta y queda 3 años. El rey David dice que empieza a ponerse triste porque no lo ve a Absalón. Y lo manda a buscar. Cuando lo manda a buscar, dice que el rey le dice que venga, pero que no venga al palacio, sino que ande por ahí afuera. Absalón, pasan los días, pasan los meses, y Absalón empieza a pensar y dice, ¿por qué el rey no me quiere ver? ¿Para qué me mandó a llamar? Y dice que Absalón se presenta ante el rey. Le dice, rey, ¿para qué me mandaron a llamar? Si no puedo ver tu rostro. Entonces dice que el rey lo besa y lo deja. Y lo despide. En eso, dice que Absalón se para en la puerta de la ciudad de Jerusalén. Y ahí en la puerta dice que venían gente al rey por problemas de deuda, por impuestos y por un montón de cosas. Venían a hacerle el cacerolazo al rey ahí en la puerta. Y dice que todo el mundo reconocía que Absalón era hijo del rey y andaba en la puerta de la ciudad. Era como lo más retirado del palacio. Y dice que todo el mundo reconocía que Absalón era hijo del rey. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando Absalón caminaba por Israel o por Jerusalén, dice que todos lo reconocían porque tenía una cabellera tan larga y que era perfecto. Así dice la Biblia, era perfecto desde la cabeza hasta la planta de los pies, como este señor. Y dice que se paseaba en la puerta de la ciudad. Y de repente la gente que venía, él le hablaba. Le decía, a ver, ¿qué te anda pasando? Vamos a sentarnos a tomar unos mates. Hoy yo voy a tomar unos mates a tu casa. Y se sentaba y se le ponía a hablar. Y dice que Absalón le decía, oh, es buena tu causa, che. Es buena. ¿Quién me diera a mí que yo estuviera en el trono? No te pasarían estos problemas. Y entonces es que el pueblo como que los cautivaba a Absalón. Y en esto
dice que Absalón empezó a ganarse el corazón de la gente y levanta un equipo de 200 personas. Y Absalón se presenta ante el rey y le dice: rey, yo quiero ir a ofrecer holocausto y sacrificio a Jehová en Hebrón. Y le dice: quiero ir. Y el rey le da permiso y se va. Cuando se va Absalón a Hebrón, dice que manda a decirle al rey David: díganle al rey David que ahora yo soy el que gobierna en Hebrón y que ahora me levanto en contra del rey David. El tipo le empezó a hacer un golpe de estado. Le levantó una guerra civil ahí en el acto. Y dice que pelearon y gana el ejército de Absalón, gana al ejército de David. Y dice que Absalón dice: ahora ya no quiero el trono, porque dice que se sienta en el trono del rey David y tiene relaciones con las concubinas a plena luz del día, como diciendo: vean cómo aborrezco a mi viejo. Y entonces dice que Absalón ahora ya no estaba conforme con el trono, ahora quería la vida de su padre. Dice: yo voy por la vida de David, y arma otra guerra y vuelve a ganar otra vez a Absalón. Y David se ve en un aprieto y reúne a sus mejores generales y le dice: muchachos, no queda otra que salir a la guerra. Mi hijo me levantó un golpe de estado y hay que hacer algo para pararlo. Lo está derribando a un montón de generales, un montón de ejércitos. Y dice que planea otra batalla con los mejores generales David, pero los reúne y le dice: muchachos, hemos sido gente de batalla y hemos salido a la guerra y hemos conquistado y Dios ha estado con nosotros, pero en este caso no vamos contra cualquiera, vamos contra mi hijo. Y quiero que, si lo ven a mi hijo Absalón, que por favor lo traigan de vuelta a casa. Es un nene rebelde, es un chico rebelde, tráiganlo a casa. Y se arma la guerra y van los mejores generales a la guerra. Y en eso gana el ejército de David. Y David y Absalón, al verse derrotado, dice que huye en un mulo con su cabellera y pasa por debajo de una encina, un árbol lleno de ramas. Y cuando él pasa por debajo, dice que su cabello se enrieda en el árbol y queda suspendido entre el cielo y la tierra. En otras palabras, era un adorno navideño. Quedó colgado Absalón. Y el soldado que lo venía corriendo dice que se para y va y avisa al general. Y le dice: general, allá está el autor de la guerra. Está colgado así, un adorno navideño, un Papá Noel. Y le dice este general: ¿y no lo mataste? No. Yo oí cuando el rey dijo que nadie lo toque. Y yo pecaría contra el rey desobedeciendo la orden. Y el general le dice: mirá, estoy perdiendo el tiempo con vos. Vamos a hacer una cosa, correte. Te hubiese dado premio si lo hubieses matado. Se va hasta donde está Absalón y dice que saca 3 dardos. Y cuando saca 3 dardos, practica tiro al blanco con Absalón. Y termina de matarlo. Y cuando lo mata, dice que lo cortan, le cortan el cabello y lo entierran en un montículo de piedras. Y lo dejan ahí, lo entierran y le hacen un montículo de piedra. Entonces va uno de los mensajeros y le dice: rey David, ojalá todos tus enemigos fueran como este. Ha terminado la guerra, Absalón está muerto. Y David dice: ¿qué? Y viene otro mensajero y le dice: oh, rey David, ojalá todos tus enemigos fueran como este. La guerra se ha terminado, Absalón está muerto. Y dice que entonces, es lo que leímos al principio, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y dice: y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Hay una frase ahí semi escondida que dice David. Dice: ¿quién me diera yo morir en tu lugar? David le cayeron todas las fichas juntas, pa.
Le empezaron a caer toda la ficha. Empezó a acordarse que un día hubo una violación y él no hizo caso a lo que estaba pasando. Él no dio atención a que había una hija violada y que de repente un hijo se le había levantado y un golpe de estado, y ese llevó a que un montón de soldados cayeran en las batallas. Entonces a Absalón le cae toda la ficha, a David le cae toda la ficha y dice: Absalón, yo tendría que estar muerto, pa. ¿Sabes que yo nací en un hogar cristiano? Me crié en una casa donde se hablaba de Cristo y era Cristo 100%, pa. Y vos sabés que yo iba a las iglesias, a las reuniones como esta, y me acuerdo que antes no había todos los instrumentos que hay hoy. Antes se tocaba con un acordeoncito, una guitarrita, y perdón el diminutivo, pero digo guitarra, acordeón, y con himnos. Y había hermanas que cantaban más fuerte que estos parlantes. Y era y nosotros, y yo me acuerdo que era chico, y a mí me llevaban a la iglesia. Y a mí me aburría. Me aburría la iglesia porque no entendía nada. Permiso. Me aburría porque no entendía nada. Y papá me decía: Saúl, a tal hora, gracias Ricardo, a tal hora nos vamos a la iglesia. Papá era de esas personas que son así estrictas. Esas personas que te dicen a las 7 menos cuarto, menos 10 ya está ahí. No como los cristianos de ahora, ¿viste? Como decía, a las 7 para arrancar a las 8. Viste que hoy le decís 6:30, vengan para arrancar 7:30 más o menos. Y recién estamos viendo si arrancamos. Entonces papá no, papá era a las 7 menos 10, Saúl, vamos a la iglesia. Y nada de hacerme el rebelde, era chiquito. Enseguida me hacía el rebelde y ¡pah! Y enseguida vamos, me agarraba, mirá, papá me agarraba de acá de la patilla, me llevaba en puntita de pie, me llevaba. Y yo decía: no quiero ir a la iglesia, re aburrido. Vamos a la iglesia, algún día va a ser siervo de Dios, decía. Y yo una bronca. Yo decía: yo no quiero servir, no me gusta. Y me iba y me acuerdo que me sentaba por ahí y me dormía. Y bien llegaba, me dormía. Entonces era Dios que me anestesiaba para que no esté ahí. Pero me dormía. Y le digo: papá, a mí no me gusta la iglesia. Si vamos, usted va a ir. Y así, papá. Y nos levantaba, a veces me acuerdo a los sábados de la mañana, nos levantaba. Los sábados de la mañana, nosotros íbamos a la escuela. De lunes a viernes íbamos a la escuela a la mañana, ¿no? Toda la semana temprano. Más que un sábado que queríamos dormir hasta las 7 de la tarde, un poco más. Y papá nos levantaba temprano. Decía: vengan acá, vamos a leer la palabra de Dios. Y nos sentaba todos en la mesa y todo mal dormido, con lagañas, y ahí estábamos, soportando el sueño. Y papá decía: porque esto y esto y esto dice la palabra de Dios, y ahora vamos a orar. Y ahí estábamos. Y yo me crié con ese evangelio. Y me acuerdo que íbamos a las iglesias, y cuando había cultos de avivamiento, yo no entendía nada. Cuando saltaban, cuando gritaban. Y a veces, en ese tiempo se predicaba mucho que Cristo venía. Y hay un predicador que habla de esto, que es Dante Gebel. Él dice que también vivió esos tiempos, que Cristo venía. Y me acuerdo que nosotros íbamos por 1 hora, hora y media, 2 horas, y terminábamos quedando porque al pastor se le antojaba decir: esta noche puede venir el Señor. Oh, decía yo. Cuando él decía eso, yo ya me lo sabía, que no íbamos a estar 2 horas nada más. Íbamos a estar toda la noche. Y a veces nos quedábamos en las vigilias hasta las 4 de la mañana. Era un frío, no estaba acondicionado como está este lugar. Hacía un frío, y ese frío que se te metía por los huesos. Y yo me acuerdo que oraba, porque era chico, y le decía: Señor, yo quiero conocerte, porque no le encuentro sentido a nada de estar acá.
Es reaburrido estar en este lugar. Aparecete, tocame, no sé, con una varita, algo, pero aparece. Y Dios nada. Me acuerdo que mamá, íbamos a la iglesia y ella llevaba ya un acolchadito por si el pastor decía que Cristo venía. Y ahí estábamos. Y me acuerdo que nos llevaban los ayunos a la mañana, domingo a la mañana. A veces no descansábamos los sábados, los domingos menos. Nos íbamos a los ayunos. Y ahí estábamos. Y me acuerdo que yo decía, el día que yo crezca, ya me van a venir a pisar una iglesia a mí. Ya que voy a ir a una iglesia. Y me acuerdo que empecé a crecer. Y un día aparecieron los músicos, hijos del pastor. ¡Wow! Ese día fue glorioso. Ángeles cantaban. Apareció una batería. Y yo me acuerdo que la miré y dije, ¡wow! Una batería. Y yo disfrutaba de la música. Y me acuerdo que me senté en los primeros asientos. Y estaba ahí y miraba todo lo que hacía el baterista. Y yo copiaba lo mismo. Y me hacía la cabeza que tocaba delante de multitudes. Y por ahí escuchaba música y automáticamente salía mi batería imaginaria. Y ahí estaba. Y me acuerdo que un día con toda la euforia de la reunión, me voy y le digo a papá cuando llegamos a casa, viejo, ya sé qué quiero hacer en la iglesia, quiero tocar la batería. Y mi papá, como un tipo grandote, serio y santiagueño, me mira y me dice, Chango, pavo. Esos tarreríos le gustan. Esos tarros. Dice, aprenda acordeón, guitarra. Yo le tenía una bronca. Ya me había cansado de escuchar la guitarra y acordeón. Y entonces ya no iba más con tanto entusiasmo. Me acuerdo que me agarraba unos baldes de 20 litros de pintura y venía de la escuela y ya me habían impartido eso de la batería. Así que cuando venía de la escuela agarraba 2 baldecitos y empezaba a la siesta. Mi mamá, Saúl, los vecinos duermen. Y yo me acuerdo que me cortaba ramas de los árboles y hacía palitos. Y me imaginaba, no sé si, bueno, hace un tiempo venían los dulces de batata, eso así en latas redondas. Yo les cortaba las tapas, le hacía un huequito y lo enganchaba con una lámpara y lo hacía de platillo. Y ahí estaba. Y me imaginaba cómo sería el concierto de Saúl en vivo. Y todo eso pasaba en mi niñez. Y papá, que nunca podía hablar nada. Un día llegó a los 12 años y nos mudamos de casa. Nos mudamos a donde estábamos, nos fuimos a otro lugar. Y esa casa era muy grande. Y me acuerdo que podía correr por unos pasillos que yo me podía meter. Había unos recovecos ahí que me podía esconder. Y me acuerdo que como papá era puntual en la iglesia, 7 menos 10 ya estaba saliendo para la iglesia. Entonces yo decía, 7 menos 20 ya me desaparezco. Y me voy a meter en algún rincón por ahí, porque sé que papá no me busca tanto. Él me llamaba, me silbaba, y al no encontrarme, ya era la hora, se iba. No es que me iba a buscar y llegaba a 7:30, no. Él sabía que era la hora y se iba. Y así empecé a salir a la vida. Porque antes nosotros no teníamos vida. Yo vivía de la escuela, de mi casa a la escuela, de la escuela a la iglesia. Y esa era toda mi vida. Ahí. No sé si era un círculo vicioso, pero ahí era. Y entonces, cuando me mudo a esta casa, me acuerdo que empecé a esconderme y empecé a salir. Cuando papá se iba a la iglesia, yo había 2 horas, 1 hora y moneda, él iba a estar fuera de casa. Y yo me iba y empecé a conocer amigos. Y en eso que empecé a conocer amigos, empecé a conocer la vida. Y empecé a escuchar otras cosas que yo no escuchaba. Empecé a oír de bailes, empecé a oír de cigarrillos, empecé a oír de alcohol, de droga.
Y me fui sumergiendo en ese mundo. Y empecé a experimentar, quería saber qué era sentirse fumar un cigarrillo. Lo fumé y me dio vuelta la cabeza, pero me gustó. Y seguí probando. Y ya no me bastaba el cigarro, y ya empecé por la marihuana. Y ya no me bastaba la marihuana, y empecé por el alcohol. Y ya no me bastaba el alcohol, me metía pastillas. Y empecé a crecer, y empecé a crecer. Y me acuerdo que papá me decía: Saúl, deja de andar así, hijo. Mira cómo andás, vives joven. Y yo ya sabía que a papá eso le provocaba dolor. Y yo se lo hacía peor, porque yo decía: vas a sentir el dolor que yo sentía cuando yo era chico, y que te quería hablar, y que quería decirte las cosas. Vas a experimentar el dolor. Y más me llenaba, y estaba enfermo de odio. Y yo a veces, cuando estaba redrogado y dado vuelta, yo me imaginaba que yo llegaba a mi casa y agarraba cuetazos a mi viejo. Yo decía: el día que yo agarre, lo encuentre durmiendo, le vuelo la cabeza de un balazo. Y así me drogaba. Y a veces hasta lloraba. Y venían y me decían: Saúl, Jesús te ama. ¿Sabes que Dios tiene un plan para tu vida, Saúl? Yo decía: a mí no me hablen de Dios. Estaba enfermo de odio. Le decía: no me hablen de Dios. Yo sé lo que es Dios. Mi papá habla del amor, pero nunca me escuchó a mí, a su hijo. Mi papá se paraba y hablaba que Dios era amor y temblaba el lugar, pero cuando llegaba a casa nos molía a palos. Nos pegaba como si éramos de la estatura de él. Y yo era chico y tenía sueños y tenía deseos y quería hablar con el viejo, porque yo me imaginaba que el viejo era mi superhéroe. Era el tipo a quien yo tenía que seguir, digno de imitar. Pero resulta que ese viejo no tenía ni tiempo para mí. Y así fui creciendo. Me fui haciendo hombre, me fui haciendo macho y salí hacia la vida. Y cuando me hablaban de Dios, yo les decía: cállense, ustedes no saben ni lo que yo viví en el Evangelio, en Dios. Yo sé lo que se vive, yo sé lo que se sufre. A mí me hablan de ese Dios de amor. A mí no me dio nunca ni siquiera una batería. Ese Dios que dueño del oro y de la plata. Y así empecé a crecer. Y cada vez que me hablaban, yo estaba así. Y me acuerdo que un día me fui a un baile y me tomé hasta la presión, solo. Y no me acuerdo ni cómo llegué a casa. Pero llegué a casa y me acosté un viernes, sábado a las primeras horas, 6 de la mañana, 7. Y me dormí. No sé ni cómo llegué, no me pregunten cómo llegué. Pero el otro día me voy a querer levantar y cuando me paro empecé a temblar. Y cuando tiemblo me siento de vuelta y empiezo a mirar mis manos. Temblaba. Y empecé a mirarme y dije: chao, loco. Estoy arruinado. Tenía 19 años en ese tiempo. Y yo mirá cómo estoy. Ahora con viejo, no sirvo para nada. Me fui al baño y me miré en el botiquín. Me miré. Me vi como una calavera. Y me volví a la pieza, me senté. Y cerré mis ojos. Y por un momento empiezo a ver como pantallas que se plasmaban así. Y me veía en todos los lugares que yo estuve. Y empecé a verme que estaba en lugares donde yo me acuerdo por parte, donde yo me orinaba encima, me vomitaba encima. Me llevaban a veces a casa porque me habían encontrado en la calle tirado, todo vomitado, a veces desnudo, que me robaban. Y el más borracho del lugar me llevaba a casa. Y así vivía, hasta que empecé a ver esas cosas. Y yo me di cuenta que Dios había mostrado eso. Y yo le dije: no sabía orar, y le digo: loco, si esto es tuyo, yo quiero dejar esto, cambiar.
pero no sé si dejar la joda. Me gusta. Entonces me acuerdo que había reunión un sábado a la tarde. Le digo, hoy hay reunión en la iglesia donde va mi viejo. Yo voy a ir, pero no te prometo cambiar. Y me fui y llegué a la reunión y me acuerdo que el predicador hablaba y yo no entendía nada. Y me senté allá a lo último y parecía que tenía fuego el asiento y no podía estar. Y agarré y me levanté. Y escuché, antes de levantarme, escuché una voz que me dijo, ¿qué haces acá? Yo digo, de verdad, ¿qué hago acá? Agarré, me levanté y me fui. Y así me fui, salí. Y en eso que salgo, digo, bueno, mañana voy a volver. Y empecé a ir a la iglesia. Y empecé a ir, carabaneaba, me levantaba todo con la resaca encima, me iba a la iglesia. Y el pastor, que me vio que congregaba como 3 semanas, un mes de seguido, me dice, yo me había bautizado a los 11 años, por conformarlo a papá, me bauticé. Y me acuerdo que cuando llevaba varias semanas, dice el pastor, vemos que el hermano Saúl se está congregando de seguido. Como yo tocaba la guitarra, yo andaba en las calles tocando guitarra, dice, él es músico, le vamos a dar la comunión para que venga al altar. Yo digo, este pastor no está loco, no sabe ni a quién está metiendo ahí arriba. Y dice que se pare el hermano Saúl. Yo me paré, iluso. Dice, ¿cuántos lo reciben al hermano Saúl en la iglesia? Y todos levantaron las manos. Mirá que yo estaba re duro, así. Y cuando levantaron las manos, yo sentí como una mujer, como si fuese una mujer que vino y me abrazó. Y me quebré. Me acuerdo que lloré. Eso era un miércoles. Y empecé a encaminarme en la iglesia. El viernes cae un amigo y me dice, tengo 2 entradas para ir a ver una banda de rock en un antro de acá de Rosario. Pero yo, o sea que yo estoy ahí, con que estoy queriendo dejar esto. Me dice, pero vamos, y nos vamos a cuidar. Bueno, le digo, vamos, fuimos. Cuando fuimos, me acuerdo que tomé un pronto. El resto no me acuerdo nada. Agarré ese viernes, estuve viernes, sábado, domingo, lunes. Y le di caravana, rienda suelta. Parecía que nunca más iba a volver. Y entonces me acuerdo que en ese lapso de los 4 días, un sábado a la tarde, iba por la calle, casi ni podía pararme. Y me cruzo un grupo de hermanas de la iglesia. Y estas hermanas me miran así a lo lejos. Y venían, digo yo, estas me vieron. Y dice, hermanito, una de ellas sale hacia el frente y dice, hermanito, le dimos la comunión el miércoles. Y ese hermanito me entró hasta los huesos. Le digo, yo sé, pero mire como... no sabía ni qué decirle. Agarré y me fui. Seguí. Y me fui y me quedó ese dolor de ese hermanito, lo tenía acá. Y me acuerdo que llegué a una casa y me puse a drogarme para olvidarme. Y me di y salgo así, casi sin destino, en ese sábado. Y me cruzo con un pibe de 16 años, escuchá, un pibe de 16 años. Agarra y me dice, Saúl, y me mira así, me dice, Saúl, y me ve que yo vengo todo, caminando acá para allá. Me dice, ven, ¿qué te pasó? ¿No estabas yendo a la iglesia? Y él es un violinista, y estaba yéndose a la iglesia, y justo me encontró. Dice, ¿vos no estabas yendo a la iglesia? Sí, le digo, pero mirá, sí, yo me crucé acá a una, le digo, hermana, hermanito, y le empecé a contar. Me dice, le digo, yo no cambio más.
mira cómo ando, no cambio más, ya fue, eso no es para mí. Me dice este chico, mira solo, hay alguien que quiere verte así, me dice, y se llama Satanás y Diablo, y él vino a robarte, a matarte y a destruirte. Pero ¿sabés qué dice Dios? Que si 7 veces cae el justo, no quedará postrado. Y me agarró y me abrazó. Y cuando me abrazó, y Dios te bendiga. Digo, gracias, pa, soy el único que me tiró buena onda todos estos días. Y me fui. El lunes había reunión de oración a la tarde. Yo me levantaba de mi trance y llego a la iglesia y me acuerdo que digo, voy a ir a la iglesia. Y estaban todos los hermanos orando y entro despacito. Y me voy y me arrodillo. Cuando me arrodillo, no sabía ni qué decirle a Dios porque no sentía que Dios me estaba mirando ahí. Y escucho una voz que dice, cobarde, traidor, cara dura, todo así. Yo decía, es verdad, y empecé a decir, es verdad, soy un cobarde, soy un traidor, y estoy acá no sé ni con qué cara. Empecé a hablar así. Y en un momento como que me quedé dormido. De repente veo que cae una soga así. Soga blanca, cae de arriba. Lo veo yo en plena oscuridad, veo una soga blanca. Y detrás de esa soga, una voz que dice 7 veces cae el justo, no quedará postrado. Y yo veo que mi espíritu agarra esa soga y digo, si yo caí y 7 veces puede caer un justo, yo me quiero levantar. Y me acuerdo que me levanté. Y de ahí Dios hizo y limpió con todo vicio. Y empecé a ir a la iglesia. Y tengo, si ustedes pueden ver, acá tengo como una marca en la cabeza. Es un accidente laboral. Y estuve 1 año internado en casa. En reposo 1 año. En ese año yo tuve encuentros con Dios. Yo tuve, casi me arrancaron la cabeza en este accidente. Pero era un plan de Dios. De la única forma que podía meterme a mí en un proceso. Y me acuerdo que empecé a leer la Biblia. Me regalaron un libro y empecé a comerlo y empecé a orar y empecé a tener intimidad con Dios, relación con Dios. Y empecé a conocer que Él era un Dios real, que Él era un Dios vivo. Y yo empecé a saber quién era Jesús, que me amaba y que Él había muerto en la cruz por mí y que Él estaba dispuesto a darle un sentido a mi vida. Y yo cuando empecé a entender eso, yo empecé a decir, wow, yo te conozco, yo sé quién sos ahora. Ahora yo quiero salir y contarle a los pibes que andan como yo, de que vos sos real, de que vos podés transformar, de que vos podés cambiar. Aleluya. Y me acuerdo que me recuperé y empecé a querer predicar. Y en un momento Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre. Apa, yo tenía una deuda con los viejos, yo no los quería ni ver. Y Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre. Y le digo yo, ¿y cómo hago para hablar con el viejo? Porque con el problema mayor era con el viejo, que estábamos tan distanciados. Y él sirviendo a Cristo, y yo acá restaurándome. Y entonces empecé a orar, le digo, Señor, dame una oportunidad para hablar con el viejo. Dame una oportunidad. Y en ese momento, me acuerdo que voy a un festival de música, y yo era guitarrista, y volvimos como a las 2 de la mañana. Y en eso que vuelvo, veo a papá tomándose un café en la mesa a las 2 de la mañana, y era raro porque él se acostaba temprano. Esa noche estaba ahí el viejo. Y viene y yo me voy a preparar un café también. Y por ahí me dice, ¿cómo te fue, hijo? Y yo lo miré.
digo, ¿me habló? Le digo, ¿a mí? Sí, dice, ¿cómo te fue? Le digo, yo bien. Le mandaron saludos a los hermanos. Y empezamos a tener una conversación, porque a veces me daban saludos y yo ni se los daba. Porque había una distancia. Y entonces me dice, ¿cómo te fue? Y empezamos a hablar. Pero como la distancia era tan grande, cuando uno se sienta con algún desconocido y no sabe qué hablar, habla del tiempo, de cualquier cosa menos de algo en confianza. Entonces, digo, sí, fue bien, va, como que la íbamos estirando a la conversación. Y me fue bien. Y entonces, veo como que la situación se ponía incómoda. Y papá hace como que ya iba a terminar y se va a levantar. Y en eso que se va a levantar, eso que se va a levantar, le digo, viejo, aguanta. Para viejo, le digo, yo quiero hablar con vos, le digo. Me dice, sí, hijo, ¿qué pasó? Le digo, ¿sabes que hay algo que yo tengo en mi interior? No quiero dejarlo pasar a esto, le digo. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero servir a Dios. Como alguna vez vos me lo dijiste cuando era chico. Me acuerdo que nunca te hice caso. Y empecé a decirle, yo quiero pedirte perdón, viejo. Necesito pedirte perdón porque no he sido la clase de hijo que esperabas. No fui un buen hijo. Fui mal ejemplo para vos. Y en eso empecé a hablar. Y de repente escucho, y yo miré. Y mi viejo, ese mastodonte que estaba ahí enfrente mío, ese tipo duro, empezó a llorar como un bebé. Empezó a llorar como una criatura. Y me dice, hijo, perdóname vos a mí, porque yo no he sabido ser padre. Yo no supe cuidarte, y en el afán de querer cuidarte me di cuenta que te hice mal y te lastimé. Empezamos a hablar y mi viejo agarra y me dice, hijo, entrecortado, me dice, vení. Me lleva a la habitación donde estaba la vieja. Le dice, levántate, hoy vamos a hacer algo por Saúl. Y agarra y mi viejo me sienta en la cama y pone su mano sobre mí. O sea que mi viejo levanta la voz y dice, Señor, yo bendigo a mi hijo. Bendigo donde él vaya. Bendigo la entrada, la salida. Al lugar donde él pise, que sea de bendición. O sea que mi viejo empezó a soltar palabras a borbotones. Y en mí se empezaron a romper cadenas. Yo escuchaba como las cadenas se rompían. Y me levanté y lo abracé al viejo. Y empecé a decirle un montón de cosas. Empecé a decirle, viejo, ¿cuántas veces te necesité? Muchas veces me sentí solo y no sabía a dónde recurrir. Y recurría a cualquiera. Y nunca supe ni siquiera cómo hablarle a una chica. El día que me enamoré no sabía ni cómo hablar. Porque nunca me habían enseñado y me crié así. Y entonces empecé a soltar palabras. Y Dios empezó a restaurar. Y le digo, viejo, empecé a decir todo lo que yo antes no podía decir. Viejo, te amo. Y me dice, de ahora en más, hijo, tenés la cobertura del viejo. Tenés mi cobertura. Y cuando te sientas solo, hablemos. Y vos sabés que de ahí yo nunca más me voy a algún lugar sin que el viejo ponga las manos sobre mí.
porque entendí el principio de la honra. Empecé a honrar a mis viejos en mi corazón. Empecé a sanar mi corazón. Voy a invitar que te pongas de pie. ¿Y sabes qué? Mi viejo no tuvo que decir: ¿quién me diera yo morir en tu lugar? Pero hay padres, hay hijos en esta noche que necesitan reconciliarse con sus viejos. Necesitan reconciliarse con sus hermanos. ¿Sabes que cuando Dios me salvó a mí, todos mis hermanos estábamos lejos de Dios? Pero cuando Dios empezó una obra en mí, Dios empezó a hacer un efecto alrededor de los pibes. Y mis hermanos empezaron a oír alabanza. Y ya no era más música secular en casa, era música de adoración a Dios. Y Dios empezó a sanar la familia. Y hoy, ¿sabes qué? Somos 7 hermanos. Y el último que faltaba era mi hermano más grande, el mayor de todos. Pero ¿saben qué? Hemos clamado hasta que las fortalezas han caído. Y Dios nos ha entregado, antes que termine el año pasado, Dios nos entregó a nuestro hermano. Y hoy está sirviendo a Dios. Y hoy es un loco y Él nos dice: yo no quiero volverme nunca más atrás. Mi hermano era de todo. Y hoy encontrarnos sirviendo a Dios. Hoy tengo a mis hermanos, algunos profetas, otros músicos. Me mandan de evangelista, me han levantado. Y eso es cuando mi viejo hoy ve a todos sus hijos sirviendo a Dios. Y hoy ve el fruto de su oración. Y ve que Dios es fiel. Y que Dios ha prometido: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo quiero que, si hay papás acá en este lugar, pasen adelante con sus hijos. Quiero que agarres mamá a tus hijos. Aquellos que son padres y tienen a sus hijos en este lugar, te voy a invitar que pases aquí adelante. Porque sabes que en la antigüedad nadie se peleaba por un auto o por la herencia. Se peleaba por lo que el viejo le iba a decir, por la bendición. Hoy la familia necesita estar fundamentada en la roca que es Cristo. Ante tiempos extremos, tiempos violentos, necesitamos fundamentos bien arraigados en Cristo. Y hoy vamos a hacer algo primeramente. Vamos a orar por vos, mamá, y por vos, papá, para que rompas toda maldición en tu vida. Para que rompas esa estructura que por
Padre, yo oro por ellos. Ahora papá y mamá vas a hacer algo. Vas a orar por tus hijos. Porque de acá van a nacer los nuevos médicos, abogados, los nuevos jueces, enfermeros, bomberos, policía, incorruptibles. Mi papá me decía Chango Pavo, y por años yo me creí que era un Chango Pavo, y por años le creí, y Satanás me distorsionó la mente y me llené de droga para olvidarme de eso, y perdí mi identidad. ¿Y sabe cuando Dios me trajo de vuelta a su hogar? Cuando Él me salió al encuentro, Él me devolvió los sueños. Y Él me dijo, yo hago volver la cautividad de Sion. Y tu boca se llenará de risa, y tu lengua de alabanza, y serás como los que sueñan. Hoy yo he viajado por todos lados tocando una batería, y me cansé de tocar batería, y Dios me ha regalado batería para mí, y yo las manejo, y hasta me pagan por ir a tocar. Mira si Dios no es fiel, mira si Dios no cumple. Mi boca se llenó de risa y mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ustedes. Estaremos alegres, nos gozaremos. Los que siembran con lágrima, con regocijo segarán. Irán andando y sembrando la preciosa semilla. No te canses de sembrar, porque volverás con regocijo, trayendo los frutos. Empieza a profetizar sobre tus hijos, papá, mamá. Empieza a profetizar. Empieza a profetizar, porque aquí se levanta esa generación de adoradores, no solamente apóstoles, pastores, evangelistas, sino mejores hijos, ejemplares. Anula la hipocresía, anula toda herencia de fariseo, de saduceo. Cancela en el nombre de
no